Hola a todos, mi nombre es Alejandra Castillo y en este video les hablaré sobre la fase precientífica de la criminología, tema que corresponde al capítulo sexto del libro Criminología de Luis Rodríguez Manzanera. Esta etapa es una de las más fascinantes porque nos muestra cómo el ser humano intentó explicar el crimen y la conducta antisocial antes de que la criminología se convirtiera en una ciencia. Veremos cómo esas ideas fueron evolucionando desde creencias mágicas y religiosas hasta reflexiones filosóficas que sentaron las bases del pensamiento criminológico moderno. Para empezar, Rodríguez Manzanera divide a la historia de la criminología en varias fases. Primero, la fase precientífica, donde las explicaciones eran mágicas, religiosas o filosóficas. Segundo, la fase medieval, con intentos pseudocientíficos. Tercero, la fase de los precursores, con pensadores del Renacimiento. Cuarto, y la fase de inicio, con Lombroso y la escuela positiva. En este video nos centraremos en la primera de ellas, la fase precientífica, que abarca desde el hombre primitivo hasta la antigüedad greco-latina. Rodríguez Manzanera explica que las técnicas para estudiar al hombre primitivo son principalmente sociológicas y antropológicas, ya que muchas de esas culturas aún existen en lugares aislados. En este tiempo, los comportamientos antisociales se atribuían a fuerzas sobrenaturales, espíritus o incluso maldiciones. La sociedad primitiva se organizaba sobre bases mágico-religiosas y el castigo se veía como una forma de aplicar la ira de los dioses o restablecer el equilibrio espiritual. No existía aún una explicación racional del crimen, sino una interpretación basada en el temor, la traición y la religión. En Mesopotamia el pensamiento criminológico puede verse en el famoso Código de Hammurabi, donde ya se establecían normas, penas y castigos proporcionales a los delitos. Aunque se basaban en la vergüenza, representaban en primer intento la justicia organizada. En Egipto, el crimen se relacionaba con el desorden moral y el castigo divino. El faraón era considerado un representante de los dioses y las penas buscaban mantener el equilibrio del mat y el orden universal. En China, la moral y el respeto a la autoridad eran esenciales. El pensamiento confuciano consideraba que el crimen era resultado de la falta de virtud y educación. Y en Israel, los textos bíblicos, especialmente los proverbios, muestran una clara preocupación por la conducta humana. El pecado y el delito estaban muy ligados y la ley tenía un sentido tanto moral como social. En la antigua griega encontramos por primera vez una reflexión más filosófica sobre el crimen. Los mitos griegos están llenos de actos criminales, homicidios, robos o violaciones, que servían para enseñar valores morales y consecuencias de los actos humanos. Pero fueron los pensadores griegos quienes aportaron ideas mucho más profundas. Sócrates, por ejemplo, hablaba del conocimiento del bien como guía de la conducta. Platón, en cambio, consideraba que el crimen era un producto del medio social y de la educación deficiente. Para él, el delincuente debía ser tratado como un enfermo del alma. Aristóteles, por su parte, creía que el hombre podía elegir entre el bien y el mal. El vicio y la virtud eran actos voluntarios y por eso el castigo debía tener un fin moral y educativo. Todas estas ideas marcaron el paso de una explicación mítica y religiosa a una racional y ética del comportamiento antisocial. En Alejandría, los médicos Herófilo y Arasístrato realizaron observaciones sobre el cuerpo humano y el cerebro, relacionándolo con los sentimientos y la conducta. Esto fue un antecedente importante para la criminología biológica posterior. En la antigüedad romana, sin embargo, el pensamiento se centró más en el derecho que en la criminología. Los romanos eran grandes juristas, por lo que su aporte fue principalmente jurídico y legal, no tanto científico.
Aún así sentaron las bases del derecho penal, con normas, sanciones y conceptos de mucha responsabilidad. En conclusión, la fase precientífica de la criminología fue un periodo donde el crimen se explicaba desde la religión, la magia y la filosofía, antes de que existiera una ciencia que lo estudiara, objetivamente. Esta etapa demuestra cómo el ser humano siempre ha intentado entender el porqué del delito y cómo prevenirlo. Gracias a estas primeras interpretaciones, desde el hombre primitivo hasta los filósofos griegos, se sentaron las bases de lo que hoy conocemos como la criminología científica. Gracias por ver este video, espero que les haya ayudado a comprender mejor esta importante etapa del pensamiento criminológico.